En primera persona, un espacio para descubrir el lado B de la gente. 30 minutos para conocer más sobre nuestros referentes y las historias que han forjado a la ciudad. Con la conducción de Fabián Petenati y Nicolás Chetam. En primera persona. Bien, estamos, como lo habíamos anunciado, con Laura Pereira, licenciada en comunicación, una de las primeras influencers, podemos decir así, de la ciudad, de su blog, toda una particularidad en ese momento. Laura, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Gracias por invitarme. Bueno, ¿y por qué la comunicación? ¿Por qué la comunicación? En realidad, cuando estaba en mi quinto año, había hasta quinto año en esa época, estaba ahí entre periodismo y abogacía. Y era irme a Buenos Aires por periodismo o a Córdoba por abogacía. Y en ese lapsus muere mi papá y nuestra vida cambió completamente. Y creo que, no sé, el instinto me llevó a seguir comunicación. La carrera era como compleja en ese tiempo porque uno veía la práctica y lo que soñaba recién en tercer año, bien. Pero bueno, yo es como que me puse como horizonte a lo que quería llegar. Entonces a todos esos primeros años le metía las cosas que me gustaban, ¿no? O sea, trataba de hacer las cosas que me gustaban, eh, encontrarle alguna relación y poder experimentar lo de la comunicación. Y bueno, y creo que en tercer año pude decir que realmente no me había equivocado en lo que había elegido. O sea, a mí me encanta la carrera que elegí. No me arrepiento en absoluto. O sea, siento que incluso nuestra universidad ofrecía, y creo que sigue ofreciendo, una carrera que es muy amplia, que muchos la han criticado, pero que realmente en esa amplitud que tiene, uno descubre que puede hacer muchas cosas desde la comunicación. Y bueno, y ser una egresada de la universidad pública para mí es un orgullo, ¿no? ¿Y cómo fueron tus primeros pasos? ¿Dónde fueron profesionalmente hablando? Sí, empecé en la radio Espica, en un programa de deportes en el que duramos un mes, porque nos echaron porque yo tenía mis agudos, era muy aguda para y una amiga mía le faltaba onda según el conductor de ese momento. Y bueno, yo siempre voy a estar agradecida a Carlos Albelo, que él nos dio la oportunidad de entrar ahí. Era una producción independiente para quienes trabajamos, pero él era el director de la radio en ese momento y fueron nuestros primeros pasos y era como, en ese mes no nos pagaban nada, ¿no? Uno iba para aprender, ¿no? Y bueno, y íbamos, comprábamos el diario si nos enfermábamos, hablábamos desde el teléfono de nuestra casa, pero era... Yo hablando de tenis, yo me dedicaba a hablar de tenis cuando en mi vida había jugado al tenis. Pero bueno, experiencias. Y después de ahí fue con Víctor Rapetti en La Libre, que hicimos un programa hermoso y también, viste, la oportunidad que te dan y que te dan libertad. Y después ya acá entré a la radio, a El Arranquel, con Daniel Gito en un programa que era la RPM, que para ese momento, viste, todo el mundo escuchaba ese programa y también Daniel nos permitió hacer muchas cosas que en ese momento, o sea, hablar de sexo, había un bloque que era hablar de sexo, pero desde toda una cuestión artística, jugada para el momento. Y estaba buenísimo, ¿viste? Y eso de poder hacer, de poder crear, eh, bueno, yo lo agradezco. Agradezco a esa gente que fue en el camino Fondelo, eh, ¿viste? Gente que a uno le dio una mano, ¿no? Que le permitió hacer sus primeras armas y para mí es gente que yo siempre lo voy a tener
en mi profundo agradecimiento porque te dieron la oportunidad. No todo el mundo te da la oportunidad. Y que alguien te dé la oportunidad y que confíe cuando vos no tenés experiencia, es muchísimo. Y luego llegaron las redes sociales. La página web. Llegaron mucho después las redes sociales, o sea, tuve la suerte de, de ir adaptándome, ¿no? De ir adaptándome a lo digital. O sea, yo hice la universidad cuando no existía internet, o sea, yo estaba terminando la universidad y empezaba a ver en algunos lugares internet. Bueno, y tuve la oportunidad también, una experiencia que fue a Río Cuarto Noticias, que fue un experimento que sale Río Cuarto Noticias y ahí a los días sale el diario Puntal Digital. Éramos todos muy jóvenes, con muy poca experiencia, pero bueno, fue empezar a hacer también en lo digital. Bueno, he trabajado también para afuera, haciendo tal vez cuestiones más técnicas. Y bueno, y después con el paso de los años, o sea, estaba trabajando acá, pero también armé mi blog, que surge a partir de un hecho de discriminación, pero bueno, que en ese tiempo no se hablaba de la corporalidad, de la diversidad corporal. Entonces, viste... ¿Cuánto tiempo llevas ya con el blog? Desde el 2008. Claro. Era otro el mundo digital. Era otro el mundo. Sí, sí. Era otro. Y era un mundo donde el texto, digamos, la gente se tomaba también el tiempo para leer el texto. Hoy, si bien la gente te lee y todo, pero es distinto. O sea, hoy tenés que tratar de resumir una idea en un minuto, en un reel, y si lo podés hacer en 15 segundos, mejor. Claro, sí. Por ahí, para la gente que no sabe, ¿cómo te encuentras? Sí, yo la más gorda de todas es mi blog, y también me encuentran en las redes, en Instagram. Uno ha evolucionado. Yo, la realidad es que no escribo como escribía antes con tanta periodicidad. O sea, hoy escribo cuando siento que hay hechos que me indignan o que me movilizan o que, bueno, por distintas razones, ¿no? Pero bueno, para el momento en que empecé a escribir, realmente era novedoso hablar de este tema, ¿no? Y más allá de la irrupción a nivel Sí. local, ¿tuviste rebote nacional por el blog? Y vos sabés que sí, porque al principio el blog salía en Puntal también. No era muy visto acá en Río Cuarto. Era más visto en la zona, empezó a verse más en la zona. Y después, bueno, es como que empezó a tener repercusión a nivel nacional y la realidad es que tuvo como su momento de explosión cuando me hacen una nota en National Geographic. Y bueno, y ahí se conoció el blog a nivel Latinoamérica y fue fuerte Claro. porque, o sea, empezás a dimensionar, el blog empecé a escribir un blog poniéndole humor a las situaciones que vivía una persona gorda. Escribí un par de posts así, después ya empecé a recibir mensajes de la gente en donde me contaban sus historias, me contaban sus vivencias y realmente el ponerle humor, no digo que no le pongo humor, que no trato de siempre me echar con algo de humor, pero en realidad después se convirtió en lucha porque de decir, bueno, visibilicemos que hay una diversidad corporal que existe, que es clara, que está en todas partes del mundo, y no puede ser que en este momento haya gente que no sale de su casa, que se quiere matar, que la pasa mal porque no consigue ropa o porque no puede ir a sentarse en un lugar, sea cual sea la razón. Entonces, el blog también, uno evolucionó. A ver, yo
Me pasó que tuve un par de situaciones donde se cayeron y perdí toda la web y la estoy aún subiendo porque tengo tantos textos que entre lo nuevo que escribo voy siempre subiendo cosas y cosas viejas y a veces me incomoda incluso ver cómo pensaba yo al principio a cómo pienso yo. Uno evoluciona. Entonces, viste, de cómo tratabas tu realidad o la obesidad o el ser gorda de una forma, no es la misma, la que escribí en el 2008 no es la que escribe hoy, ¿no? Claramente. Y esas eran todas experiencias tuyas, digamos, los momentos que vos dijiste la palabra, utilizaste la palabra discriminación, digamos. Sí, la discriminación, digamos, el blog surge por un hecho claro de la discriminación de una prepaga que no nos acepta y que, bueno, que me terminan reconociendo que era por el tema del peso. Y viste esas cosas que vos decís, nunca la habías vivido, nunca la habías sentido tan claramente al tema de la discriminación, de quedarte afuera de algo, y eso como que me pegó fuerte. Y cuando lo dimensioné, ahí, bueno, empecé terapia, toda una historia, y ahí un día, escuchando también en esta cosa de las conversaciones de mujeres, que todas se sienten gordas, y cuando hablan de gordas, que se sienten feas, y un montón de conceptualizaciones, dije, bueno, por ahí podemos ir, y ahí surge el nombre, y ahí empiezo a escribir. Pero no todo lo que escribo tiene que ver conmigo. Hay muchas cosas que te cuentan, que pasan y que son terribles. Eso que vos remarcabas, cuando a lo mejor arrancaste ya estaba el mail, ya había cierta forma de comunicación directa, pero hoy en día es todo en el acto. Sí. Es decir, alguien que leyó, te quiere contactar, hasta te puede ubicar telefónicamente. Sí. ¿Cómo tratas el ida y vuelta con la gente que se identifica con la historia? Mira, hay una cuestión de mucho respeto, hay mucha gente que necesita contarte historias, su historia de vida. Y hoy mucho sucede más que todo por el Instagram. Claro. Y la gente te dice, mira, a mí me pasó esto, vienen, te cuentan. Yo muchas veces me he ofrecido contar las historias, pero en realidad a veces no es que quieren que los expongas, claro, sino simplemente contarte lo que les pasó, ¿viste? Como, bueno, también a mí también me pasó esto. Para mí el blog ha sido muy, muy gratificante, muy gratificante. Bueno, vamos a ir a una pausa. Estamos con Laura Pereira, que es una conocida de esta casa, de LB16. Después de la pausa le vamos a pedir que nos cuente en qué está incursionando hoy, más allá de este blog que, bueno, ya también tiene una buena cantidad de años online, y eso también habla de la permanencia, la perseverancia, y de que evidentemente has dado la tecla con un tema que a la gente le ha llegado. Después de la pausa seguimos conversando en primera persona. Bueno, seguimos el segundo bloque de En Primera Persona. ¿Y qué es lo que es Laura hoy, digamos? ¿Qué está haciendo Laura al margen de este blog que tiene que ver con un estereotipo de mujer, digamos, o de situación corporal? Mira, yo siempre digo que soy una privilegiada porque puedo trabajar de lo que a mí me gusta y de lo que estudia, ¿no? Entonces, bueno, además de escribir mi blog, que es algo muy propio, ¿no? Bueno, yo a la mañana estoy acá en el LB16, estoy en la página web, desde hace 17 años que escribo en la web, y la verdad que me encanta hacer lo que hago, me encanta escribir. Y por la tarde, bueno, tengo mi trabajo independiente, o sea, trabajo para distintas instituciones, todo en lo que tiene que ver con la comunicación. La verdad que poder hacer eso, poder trabajar en libertad, poder trabajar con gente que confía en uno y que hace muchos años que además, viste, uno poder mantenerlo en el tiempo es un privilegio. Además de todo eso, y creo que lo principal es que soy mamá. Y eso, bueno, también es como la principal función de mi vida hoy, ¿no? Y tener tiempo de toda esta situación, digamos, trabajar a la mañana acá en la radio, en la página, hacer estos trabajos por la tarde, digamos. ¿Qué tiempo le dedicás, digamos? No, yo trato de acomodarme, bueno, a la mañana
mi hija se levanta tarde y yo vuelvo para cuando ella se está levantando y ya ahí le cocino y le llevo al cole. Y trato de que todo lo que hago extra sea entre las horas que ella no está en casa. Cuestión de acompañarla, ¿no? Después de llevarla a sus actividades, de estudiar con ella, de darnos el tiempo de charlar, de leerle. Es como mi mayor labor, digamos, y creo que es la labor más difícil, la de ser mamá, ¿no? Porque además uno se autopresiona mucho, ¿no? Y uno quiere tratar de estar a la altura. Bueno, yo tengo nada más una hija y uno trata de acompañar, ¿no? De estar presente. Bueno, yo soy mamá grande ya, ¿no? Entonces, para mí, un viernes con ella, que capaz mi marido se va a algún asado y que nosotras tengamos un plan de nuestro, para mí es el mejor plan, ¿no? Nos divertimos mucho, yo me río mucho con ella. Bueno, es todo. Ella es mi felicidad. Y trayéndote un poquito nuevamente al tema Sí. de la profesión, hablábamos de los cambios que ha habido de la tecnología, de la irrupción de las redes sociales. ¿Cómo ves hoy la profesión? ¿Cómo ves hoy los medios? Qué pregunta. Es una pregunta difícil. A mí me duele hablar de esto. Yo soy como muy crítica y muy dura en cuanto a esto. Y yo en algún punto siento que estamos siendo testigos de la muerte de un periodismo que estuvimos acostumbrados a hacer. Y lo digo con un profundo dolor, porque la realidad de los medios de comunicación ha cambiado muchísimo. El mundo cambió, y o sea, y hoy cualquiera con una cámara cree que puede hacer periodismo con un teléfono, no cámara, con un teléfono. Y se ha perdido, creo, la gente que tiene oficio. Porque además, en función de la realidad económica que vivimos en nuestro país, hay gente que no puede vivir con el sueldo de un periodista. O sea, para que muchos entiendan, o sea, hoy un periodista tiene un sueldo de indigente. Pero no es una frase hecha, ¿no? Estamos hablando, real, digamos. Es una realidad, o sea, lo marcan las estadísticas, el INDEC, digamos. Entonces, es muy duro ver eso, es muy duro. Yo espero que encontremos los caminos, quiero aferrarme a la esperanza, ¿no? De que encontremos los caminos en donde vos decís, bueno, tal vez en un tiempo le encontremos la vuelta. No sé si sucederá. ¿Y eso será por la falta de rigurosidad de la gente, digamos, al informarse? Yo creo que tiene que ver con eso. Yo creo ¿Es que una tendencia mundial o es argentina sí, nada más? no, es mundial. Creo que la gente lo grave que hoy está sucediendo es que no se están, digamos, la gente lee lo que le cierra, escucha lo que le cierra, o sea, no hace el trabajo de decir, bueno, yo no pienso como esta línea editorial, pero a ver, me tomo el tiempo de escucharla, la gente no lee. Y por otro lado tenés comunicadores, periodistas que aprovechan eso y, bueno, justamente como mi audiencia piensa de esta forma, voy por este lado. Tampoco me encargo de investigar, Exacto. Averiguar, aunque no esté, digamos, aunque lo que yo sepa vaya Exacto. en contra de lo que pienso, pero lo dejo ahí porque mi audiencia... Y además, esto de no leer, de que una idea se resume en un par de líneas que te mandan en un WhatsApp y eso se viraliza, Sí.
bueno, nos lleva a tener a ciertos líderes políticos, espirituales, sociales, que son peligrosos. Pero, pero funciona una idea y es como que van tras de eso y no se profundiza y en realidad debemos replegarnos en algún punto y decir, bueno, empecemos a leer de nuevo, empecemos a revisar ciertas cuestiones. Profesionalmente, ¿te queda algo pendiente? ¿Algún sueño? No sé, algún entrevistado, entrevistada que te gustaría que se concretara. Mira, a mí me gustan mucho las entrevistas de vida. Y hace mucho que no hago eso. Y creo que es algo que me gustaría volver hacia eso, ¿no? Pero creo que lo pendiente que tengo ahí y que es algo que lo tengo que saldar conmigo misma, es el tema de poder llevar a un libro mis textos, lo que he escrito, ¿no? Sí. No todo, porque te repito, como les contaba recién, o sea, a veces revisás tus textos y decís, no, esto no me gusta, ¿no? Pero digo, creo que hay cosas que estaría bueno poder compartirlas con los demás. Y además, no sé si compartirlo, porque no sé si a todo el mundo le interesa, pero es algo que uno lo necesita para hacerlo por uno mismo, ¿no? Bueno, pero vos crees que en esos textos colaboraste con alguien, digamos, Yo ayudaste a creo alguna que persona sí. durante este tiempo, digamos, vos hablaste de una evolución a lo largo de todo, Sí. de todo este... Yo creo que sí. Pero no lo digo porque yo lo crea, sino porque me lo han dicho, porque me lo han manifestado. Uno a veces escribe en función de la necesidad que tiene de volcar cierto pensamiento o hablar sobre ciertas injusticias o sobre ciertas situaciones. Y la verdad es que a veces no dimensionas que del otro lado hay muchas personas que tu palabra los atraviesa. Y hay gente que te lo hace saber y te lo hace saber con mucha amorosidad y que te impacta porque a veces vos decís, tal vez tu palabra en determinado momento modificó la decisión de salir o no salir de determinada situación. Qué sé yo, es fuerte, es fuerte. En el tema de la corporalidad hay mucho dolor detrás, que no se sabe. Y hay mucha gente que queda en el camino, literal, mucha gente. Y creo que si uno le puede dar un poquito de luz, un poquito de decir, cambia la mirada desde acá, no te tortures, no te hagas tanto daño. Capaz que podés, con humildad lo digo, pero tal vez podés salvar una vida. Porque lamentablemente lo que uno puede observar es que no se han modificado las conductas de discriminación. Digo, cuando se habla de bullying en la escuela, cuando vas a buscar un empleo, cuando ya sos más grande, si superaste la adolescencia y la infancia, digo, todo eso se sostiene. O vas a comprar ropa. O vas a comprar ropa, digamos, la cuestión más cotidiana. Sigue sucediendo. Sigue existiendo. Sigue sucediendo. Y hay mucha gente que sufre. Y hay gente que vos las ves, personas hegemónicas, y vas a decir, bueno, pero esta no tiene ningún problema. Y tienen graves problemas, porque vivimos en una sociedad que es muy cruel con la cuestión de la imagen, con cómo es tu corporalidad. Y repito, y hay gente que queda en el camino, y es durísimo eso. ¿Sos una persona muy sensible por esto, digamos, o por otros aspectos de la vida? Soy sensible, extremadamente sensible. A mí mucho me emociona. Me emocionan los gestos, me emociona la sensibilidad humana. Sí soy sensible, o sea, sí estoy atravesada por cuestiones que tienen que ver con mi historia. Pero a mí el otro me sensibiliza. A mí la historia de los otros, me parece que todos tenemos algo lindo para contar y
y que puede llegar a emocionar mucho a los otros. Recién mencionabas que tenés una hija. ¿Cómo te llevas con ella y con bueno, los temas, digamos, de la discriminación? Porque también como padre uno a veces tiene ese temor de que le pase, Sí. no por la cuestión del peso, sino por la Sí, estatura, sí, sí. por el color de piel. Mira, con mi hija hablamos de todo. Tenemos charlas muy profundas y la verdad es que hablamos sobre la realidad, porque a ver, todos siempre algo nos afecta, como vos decías. Y con mi marido, viste, siempre tratamos de acompañarla en las situaciones que tal vez no se siente bien, elevando su espíritu, sus emociones, su ego, pero también haciéndola responsable, profundamente responsable, no importa que sea chica, pero de acuerdo a su edad, de que no daña a los otros. O sea, porque uno puede estar en una u otra vereda y a veces no se da cuenta. Entonces, también es ese hacer conciencia de que todos somos responsables de lo que decimos, de lo que hacemos, de cómo miramos al otro, de cómo nos miramos. Yo es como que estoy muy atenta, ¿no? Más allá de la cuestión corporal, ¿no? O sea, el tema hoy de ser amorosos en un mundo tan violento es una tarea. Sí, claro. Es una tarea. Y tenemos que ser responsables de las semillas que ponemos en nuestros hijos e hijas. Bueno, Laura, ha sido un placer charlar con vos este rato y te dejamos la última pregunta que es común a todos los que nos visitan. Un poquito me parece la respondiste al principio, pero vamos a preguntar. ¿A qué te hubieras dedicado si no te dedicaras a lo que te dedicas? Ser escritora. Ser escritora. Tiene que ver con la comunicación. Tiene que ver con la comunicación. Creo... no en un laboratorio de no, microbiología. no. Arqueóloga. Todas cosas así. No, pero creo que escritora. Gracias, Laura. Gracias. Gracias a ustedes. Un placer. Hasta la próxima.